Muy, pero muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor le ayude y les prospere en todo. Como siempre es mi deseo que la gracia y la paz de Dios sea con ustedes desde ahora y para siempre. Hoy nos encontramos en otra oportunidad en nuestro estudio bíblico de los días miércoles, hoy correspondiente al día miércoles 7 de junio del 2021. Y nosotros comenzamos con una nueva unidad para hablar acerca de ayudar a las personas necesitadas, a las personas heridas, a las personas quebrantadas. Y el estudio de hoy nos habla acerca de ministrando a los enfermos. Y es sumamente importante que nosotros tengamos una atención a los enfermos, a aquellos que están quebrantados de salud, inclusive que no se pueden mover ni siquiera de su casa, incluso de su cama, y que nosotros podamos ministrarlos de una manera efectiva. Pero vamos a leer lo que dice el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan capítulo 25 versículos 34 hasta el 36, que dice así la palabra de Dios. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Vamos a tener un momento de oración para colocar todo siempre en manos de Dios y que Dios nos dé sabiduría y entendimiento en todo. Padre Santo, te alabamos y te glorificamos, Señor, y siempre exaltamos tu nombre, dándote siempre gracias, Señor, por tus bondades y tu misericordia, Señor. Gracias por este momento que nos da de poder estudiar tu palabra, Señor, y que tú puedas bendecirnos, y que esta palabra, Señor, realmente transforme nuestras vidas, Señor, y nos ayude, Señor, a ministrar a aquellos que lo necesitan, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Ministrar a los enfermos. Nosotros siempre vamos a tener en la vida cotidiana familiares, personas amigas y aún personas que no conocemos, pero que necesitan ser ministradas por nosotros para ayudarlos en un momento determinado. Algunos piensan que este trabajo solamente le toca al pastor o a los diáconos. No, este ministerio le toca a todas las personas. Porque cuando nosotros vemos aquí esta lectura de Mateo, dice que a los que estaban en su derecha, o sea, a todos aquellos que creyeron en el Señor, tienen este ministerio que cumplir. Aquí no dice que solamente son los pastores o los diáconos o los líderes, no, somos todos aquellos que hemos creído en el Señor. Y en primer lugar nosotros vamos a ver un ejemplo terrenal. El autor nos presenta el ejemplo de un amigo que él tenía o que tuvo o que tiene, de que estaba muy enfermo, estaba bastante enfermo. El hombre tenía esclerosis múltiple, tenía una diabetes severa y estaba en tratamiento, ¿verdad?, de quimioterapia por problemas de cáncer. Pero aparte de eso, o adicional a esto, él había sufrido un accidente hace unos pocos años atrás y fue puesto hospitalizado por semanas. Y poco a poco, ¿verdad? O muy lentamente, él volvió nuevamente este, a su casa. Él probablemente nunca se recuperará totalmente o completamente de este accidente. O sea, este señor que nos narra el autor estaba bastante enfermo, bastante delicado. Y quizás las lesiones que había tenido de su accidente lo podían agravar un poco más. Pero él cuenta que lo visitaba una vez por semana, y eh, él tenía que ayudar, ministrar a su familia
y a la familia de este hombre y a su esposa. Pero él aprendió más acerca de él ministrando, que como él ministraba, como esta persona ministraba a personas que también tenían problemas de salud y que estaban igual o peor que él. Y él aprendió acerca de este hombre muchas cosas, muchísimas cosas, que a pesar de su condición, a pesar de lo como él estaba, él podía ministrar o ayudar a otras personas. Y esto no fue porque él lo ministraba a él, sino porque eh, nosotros tenemos que ayudar o aprender a aceptar el ministerio que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Lo que Dios te haya dado aquí en la tierra, tú tienes que aceptar. Tú tienes que hacer lo que Dios te dé. Y en el caso de este hombre, ¿verdad? Él con, los pocos recursos que tenía físicamente o lo que Dios le había dado, él podía ministrar a otras personas. Y realmente nosotros vamos a aprender, ¿verdad? Que nosotros podemos ayudar, así como este amigo ayudaba a otras personas, nosotros podemos ayudar a ministrar mejor a aquellos que están enfermos. Y es algo que nosotros tenemos que aprender. Con lo mucho o lo poco que tengamos, nosotros podemos ministrar a alguien que está enfermo. En segundo lugar, tenemos que tener un enfoque celestial. Y de esto vamos a ver dos aspectos o dos cosas que realmente nos puede enfocar en lo que nosotros podemos ministrar a otros. En primer lugar, este hombre que estaba enfermo aprendió o le enseñó a su amigo la importancia de enfocarse en lo que nosotros podemos hacer en vez de enfocarnos en lo que no podemos hacer. Esto puede sonar simple, pero es una verdad en la vida que, que tengamos o no problemas de salud. Nosotros debemos enfocarnos en lo que nosotros podemos hacer y no en lo que no. Que a veces nos enfocamos en eso. No que yo no puedo hacer, no que yo no puedo, no que no puedo caminar, no que no puedo hablar. No, tenemos que enfocar en lo que sí podemos hacer. Tengamos o no problemas de salud. Y este hombre que tenía todas estas condiciones, él siempre buscaba la oportunidad en que Dios lo usara para ayudar a otras personas en las limitaciones que tenía, en lo poco que podía hacer o en lo mucho que podía hacer. Él siempre buscaba esta oportunidad. Él sabía que Dios no le iba a pedir algo que él no pudiera hacer. Él estaba claro en eso y Dios lo usó realmente. Nosotros podemos tener casos particulares que podemos también ver esta realidad. Personas amigos que han estado enfermos y que han ayudado a otros y que han usado esa oportunidad para que Dios les use para ministrar también a otros en las posibilidades que ellos tienen. Porque realmente Dios nunca le va a pedir algo que ellos no puedan hacer. Y en segundo lugar, se aprendió también que necesitamos encontrar un balance para poder ayudar a otros. Y cuando leía esto es algo sumamente importante que nosotros hagamos este balance. Incluso podemos pensar cosas simples, ¿verdad? De que podemos ayudar a otros en algo sencillo, pero sabiendo de que estas personas no son débiles, no son inútiles. Ellas pueden hacer algunas cosas por sí mismas. Y el autor nos da el ejemplo del amigo. Habían veces que el amigo podía ponerse la ropa por él mismo. Había veces que no, había veces que ayudarlo. Y cuando necesitaba la ayuda, él lo hacía.
Había veces que él podía andar o caminar con una andadera y llegar hasta su carro, otras veces no. Y ese es el punto, ¿verdad?, en que queremos llegar, en que nosotros tenemos que saber cuándo ayudar a las personas que lo necesitan, pero sin hacerles ver que son unas personas ya totalmente inútiles. Cuando ellos pueden hacer sus cosas, dejémoslos que ellos lo hagan. Dejemos que ellos hagan eso. Inclusive a veces hay que forzarlos a decirles, no, tú lo puedes hacer, hazlo, y tratar de que ellos puedan hacerlo. Porque hay personas que cuando están en esta condición simplemente ya no quieren nada más. Como dicen por ahí, se echan a morir. Y tenemos que ayudar a levantarlos. Tenemos que ayudar a que ellos puedan superar esa situación. Y a veces dejar que hagan cosas que ellos pueden hacer por sí mismos. Entonces tenemos que hacer este balance entre una cosa y la otra. En tercer lugar, una mano ayudadora o una mano amiga. Cuando nosotros ministramos a una persona con problemas de salud, esa administración también puede incluir a su esposa o sus hijos, inclusive algún familiar que esté allí en su casa. Esto a veces es aplicable o no, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a ayudar. Por ejemplo, si es el esposo que está en cama y necesita ayuda, sus hijos que lo cuiden, por ejemplo, porque la esposa tiene que salir a trabajar, nosotros en lo que podemos hacer. Hay personas, ¿verdad?, que contratan gente para que pueda asistirlo en esto y nosotros, ¿verdad?, podemos hacer alguna otra cosa. ¿Ok? Lo importante es que nosotros estemos allí dispuestos a ayudar a este hogar que se necesita una ayuda, o algún miembro de la familia que puede necesitar ayuda. Por ejemplo, si nosotros podemos ayudarle en llevarlo al trabajo, por ejemplo, a la esposa, al esposo, porque a veces la esposa que está en cama y podemos llevar a su esposo, al señor, al trabajo, ¿verdad? Nosotros podemos hacerlo, porque a lo mejor tuvo un accidente en el carro y perdieron su carro y podemos ayudarlo. Nosotros también podemos hacerlo. La idea está en que nosotros podamos tender una mano amiga en un momento determinado, en un momento que se necesite, allí podemos estar. Inclusive simplemente para escuchar, nosotros podemos estar allí para tender la mano amiga a quien lo necesite. Y en tercer lugar, un corazón dispuesto. Pero tenemos que tener cuidado que ese corazón dispuesto no se convierta en un corazón impertinente. Como dije anteriormente, a veces con solo escuchar ya nosotros estamos dispuestos también a ayudar. Nosotros tenemos que estar pendientes, cuidar, pero no tratar o no ser, decir cosas que a lo mejor vayan a hacer sentir mal a la persona a la que nosotros estamos ayudando. Por ejemplo, hay veces que tenemos siempre la idea de decir, yo sé cómo tú te sientes. Y esto es realmente inefectivo por varias razones. Y puede ser hasta insensitivo por varias razones. Primero, realmente nosotros no sabemos cómo ellos se sienten. Y aún, ¿verdad? Y aún si nosotros pudiéramos pensar cómo ellos se sienten en esa situación, yo no puedo saber cómo él se siente, cómo él está en este momento. A lo mejor yo pasé por esa situación, pero yo no sé cómo está él en ese momento. Y tratemos de evitar ese punto, ¿verdad? De decirle, yo sé cómo te sientes. Y realmente, aún sabiendo cómo se pudiera sentir, tenemos que tratar de evitar eso. Por otra parte, nosotros a menudo podemos sentirnos con la tentación de pensar
Decir, no, yo voy a tratar de hacer conexión o espero hacer conexión con la persona. Pero a menudo lo que creamos es una desconexión. Nosotros tenemos que simplemente ir, estar allí con la persona. Si la persona quiere hablar, nosotros le escuchamos. No hacer preguntas que quizás incomoden a la persona. Por ejemplo, si tuvo un accidente, preguntarle cómo fue el accidente, qué pasó, por qué está así, se quedó dormido. No, simplemente decir, lamento mucho lo que te ha pasado. Si la persona le dice o le cuenta, decir, te agradezco que tengas la confianza de decirme todo lo que me estás diciendo. Aprecio realmente tu confianza. A veces simplemente lo que tenemos es que escuchar, nada más, sin decir, sin darle consejo, sin decir nada, porque a veces nos están diciendo y dice, bueno, eso te pasa por tal. No, tenemos que tener cuidado con eso, porque a veces en vez de ayudar, lo que hacemos es eh, desanimar a la persona. Que realmente Dios nos ayude a ministrar bien a los enfermos, a los que están padeciendo algún quebranto de salud. Que Dios nos dé la sabiduría para ministrar a aquellos que lo necesitan. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te prospere en todo y que realmente te dé la oportunidad de ministrar a algún enfermo que realmente lo necesita. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén.